1898, Nueva York se transforma. Opulencia y lucha, revividas por IA. Quinta Avenida, el esplendor de una élite dorada. Con IA revivimos este pasado crucial. Acompáñenos. A finales del siglo XIX, Nueva York se había convertido en una de las ciudades más extraordinarias del mundo. Un puerto abarrotado, moldeado por el comercio, la inmigración y una ambición que parecía no tener límites. En apenas una generación, la ciudad sería testigo de una transformación radical, creciendo hacia el cielo, mientras millones de personas llegaban buscando una vida diferente. En este recorrido, utilizamos herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a fotografías históricas, pinturas y grabados de la época, cambiando perspectivas, modificando ángulos de cámara y moviéndonos a través de estas escenas de maneras que sus creadores originales nunca imaginaron. El objetivo no es simplemente observar el pasado, sino adentrarnos en él, caminar por Nueva York tal como era entonces e imaginar lo que pudo haberse sentido estar aquí, en el umbral de un nuevo siglo. Y si permaneces hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su apariencia actual para ver qué ha cambiado el tiempo y qué todavía permanece. Antes de poner los pies en la Nueva York de 1898, es útil entender cómo esta historia comenzó. Manhattan era originalmente habitada por los Lenape, quienes la llamaban Manahatta, la isla de las muchas colinas. Los holandeses llegaron a principios del siglo XVII, estableciendo Nueva Ámsterdam en la punta sur de la isla. En 1664, los ingleses tomaron el control y la rebautizaron Nueva York en honor al Duque de York. Durante los siguientes 2 siglos, la ciudad creció constantemente hacia el norte, absorbiendo granjas, bosques y pequeños pueblos en su expansión imparable. Para 1898, Nueva York estaba a punto de dar un paso que cambiaría su destino para siempre: la consolidación de los 5 distritos en una sola metrópoli. El 1 de enero de 1898 marcó el nacimiento de la Gran Nueva York. Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island se unieron oficialmente para formar una sola ciudad, creando instantáneamente la segunda metrópoli más grande del mundo, solo superada por Londres. La ceremonia tuvo lugar en el City Hall, donde funcionarios y ciudadanos se reunieron para presenciar este momento histórico. Las campanas de las iglesias repicaron a medianoche, los cañones dispararon salvas de celebración y fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el East River. Para muchos, esto representaba el amanecer de una nueva era, una declaración de que Nueva York no era simplemente una ciudad más, sino una fuerza que moldearía el siglo venidero. Lower Manhattan era el corazón palpitante de la ciudad, donde el viejo y el nuevo mundo se encontraban cada día. Wall Street ya se había establecido como el centro financiero de la nación, sus edificios de piedra albergando los bancos y casas de bolsa que controlaban gran parte de la riqueza americana. Hombres con sombreros de copa y trajes oscuros caminaban apresuradamente entre carruajes tirados por caballos, mientras vendedores ambulantes ofrecían periódicos con las últimas noticias del mundo. El aire olía a carbón, a caballos y a mar,
una mezcla que definía la experiencia urbana de la época. Aquí, fortunas se hacían y se perdían en cuestión de horas, y cada día traía nuevas oportunidades para aquellos lo suficientemente audaces para tomarlas. El puente de Brooklyn se alzaba como un testimonio del ingenio humano, conectando Manhattan con Brooklyn a través del East River. Completado en 1883, había sido el puente colgante más largo del mundo, una maravilla de la ingeniería que muchos habían creído imposible. Para 1898, miles de personas lo cruzaban diariamente, ya fuera a pie, en tranvía o en carruaje. Desde sus torres de piedra, los peatones podían contemplar el puerto más activo de América, con cientos de barcos anclados o en movimiento, transportando mercancías y personas de todos los rincones del planeta. El puente no era simplemente una estructura funcional, sino un símbolo de lo que la ciudad era capaz de lograr cuando la ambición se encontraba con la determinación. El puerto de Nueva York era la puerta de entrada a América, el lugar donde los sueños de millones comenzaban a tomar forma. Cada día, barcos de vapor llegaban desde Europa, Asia y América Latina, sus cubiertas repletas de inmigrantes que habían dejado todo atrás en busca de algo mejor. Los muelles se extendían a lo largo de ambos ríos, el Hudson y el East River, creando un laberinto de actividad constante. Estibadores descargaban cajas y barriles, comerciantes negociaban precios, y recién llegados daban sus primeros pasos en suelo americano con una mezcla de esperanza y temor. Para la ciudad, estos inmigrantes representaban mano de obra barata y nuevos consumidores. Pero para ellos mismos, Nueva York era simplemente el comienzo de una nueva vida. Ellis Island había abierto sus puertas en 1892, reemplazando a Castle Garden como el principal centro de procesamiento de inmigrantes. Para 1898, millones de personas ya habían pasado por sus instalaciones, sometiéndose a exámenes médicos y legales antes de ser admitidos en el país. La isla representaba tanto la promesa como la incertidumbre, un lugar donde familias enteras esperaban durante horas o incluso días para saber si serían aceptados o deportados. Aquellos que pasaban las inspecciones tomaban el ferry hacia Manhattan, donde comenzaba la verdadera prueba: sobrevivir y prosperar en una ciudad que no perdonaba la debilidad. El Lower East Side era el barrio más densamente poblado de la ciudad, un laberinto de edificios de apartamentos donde familias enteras vivían en habitaciones diminutas sin ventilación ni luz natural. Aquí se asentaban principalmente inmigrantes judíos de Europa del Este, italianos del sur y otros grupos que buscaban establecerse en su nuevo hogar. Las calles bullían de actividad desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con vendedores ambulantes ofreciendo todo tipo de mercancías, desde pescado fresco hasta ropa usada. El yiddish, el italiano y decenas de otros idiomas se mezclaban en el aire, creando una sinfonía caótica que definía la experiencia del barrio. A pesar de las condiciones difíciles, había una energía innegable, una determinación colectiva de salir adelante sin importar los obstáculos. Los tenements eran los edificios que albergaban a la clase trabajadora de la ciudad, estructuras de ladrillo de 5 o 6 pisos diseñadas para maximizar las ganancias de los propietarios a expensas de los inquilinos. Las habitaciones eran oscuras y mal ventiladas, los baños compartidos entre múltiples familias y los incendios una amenaza constante. Reformadores como Jacob Riis habían documentado estas condiciones en fotografías y escritos que escandalizaron a la clase media americana. Para 1898, nuevas leyes comenzaban a exigir mejores estándares de construcción, aunque el cambio real llegaría lentamente. Mientras tanto, millones de personas continuaban viviendo en estas condiciones,
soñando con el día en que podrían mudarse a algo mejor. Las fábricas de la ciudad empleaban a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos mujeres y niños que laboraban largas horas por salarios miserables. La industria textil era particularmente importante, con talleres de confección dispersos por todo el Lower East Side, donde trabajadores inmigrantes cosían ropa que sería vendida en las tiendas elegantes de la Quinta Avenida. Las condiciones eran peligrosas, con máquinas sin protección, pisos abarrotados y salidas de emergencia frecuentemente bloqueadas. Los sindicatos comenzaban a organizarse, aunque enfrentaban una resistencia feroz de los propietarios y a menudo de las propias autoridades. El movimiento obrero estaba en sus primeras etapas, sembrando las semillas de cambios que transformarían las relaciones laborales en las décadas siguientes. Mulberry Bend era uno de los rincones más infames de la ciudad, un vecindario donde la pobreza y el crimen se entrelazaban en callejones estrechos y edificios decrépitos. Bandas callejeras controlaban territorios específicos, extorsionando a comerciantes y luchando entre sí por el dominio. Sin embargo, incluso aquí había comunidad, familias que se apoyaban mutuamente y pequeños negocios que servían a sus vecinos con dignidad. La Quinta Avenida representaba el otro extremo del espectro social, una arteria donde los más ricos de América construían mansiones que rivalizaban con los palacios europeos. Familias como los Vanderbilt, los Astor y los Carnegie habían erigido residencias monumentales que ocupaban manzanas enteras, decoradas con mármoles importados, obras de arte invaluables y jardines exquisitos. Los carruajes más elegantes de la ciudad transitaban por esta avenida, transportando a damas con vestidos de alta costura y caballeros con sombreros de seda. Para quienes vivían en los tenements del Lower East Side, este mundo estaba a apenas unos kilómetros de distancia, pero podría haber estado en otro planeta. Central Park ofrecía un respiro del caos urbano, un oasis verde diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, que se extendía por más de 300 hectáreas en el corazón de Manhattan. Para 1898, el parque era un lugar de encuentro para todas las clases sociales, aunque cada grupo tendía a ocupar diferentes espacios y horarios. Las familias adineradas paseaban en carruajes por los senderos principales durante las tardes elegantes, mientras que los trabajadores y sus familias disfrutaban de los prados durante los domingos, su único día libre. El parque representaba un ideal democrático, un espacio donde todos los neoyorquinos podían escapar temporalmente de las presiones de la vida urbana. Madison Square era uno de los centros sociales más importantes de la ciudad, rodeado de hoteles elegantes, restaurantes de moda y el famoso Madison Square Garden original. Aquí se celebraban eventos deportivos, exposiciones y espectáculos que atraían a multitudes de toda la región metropolitana. La Estatua de la Libertad había sido exhibida aquí en piezas antes de su ensamblaje final, y el brazo con la antorcha permaneció en el parque durante años, mientras se recaudaban fondos para completar el pedestal. Para los neoyorquinos de 1898, Madison Square representaba el entretenimiento y la vida social en su máxima expresión. Broadway se extendía como la columna vertebral de Manhattan, una avenida diagonal que cortaba a través de la cuadrícula regular de calles, creando intersecciones únicas y plazas memorables. El distrito teatral comenzaba a consolidarse en la zona que eventualmente se conocería como Times Square, aunque en 1898 todavía se llamaba Longacre Square. Teatros y music halls ofrecían entretenimiento para todos los gustos y presupuestos, desde óperas elegantes hasta vodevil popular.
Las marquesinas brillaban con las primeras luces eléctricas, anunciando espectáculos que atraían a visitantes de todo el país. Nueva York se estaba convirtiendo en la capital del entretenimiento americano, un título que mantendría durante todo el siglo siguiente. El sistema de transporte de la ciudad estaba en plena transformación durante esta época. Los tranvías tirados por caballos habían dominado las calles durante décadas, pero estaban siendo rápidamente reemplazados por líneas eléctricas que ofrecían mayor velocidad y capacidad. El tren elevado, conocido como el EL, serpenteaba por encima de las calles principales, transportando a cientos de miles de pasajeros diariamente mientras proyectaba sombras sobre las aceras de abajo. Ya se discutían planes para un sistema de metro subterráneo que revolucionaría el transporte urbano, aunque la construcción no comenzaría hasta el cambio de siglo. Mientras tanto, los neoyorquinos dependían de una combinación de tranvías, trenes elevados, carruajes y sus propios pies para moverse por la creciente metrópoli. Los ferries conectaban Manhattan con los otros distritos y con Nueva Jersey, creando una red de transporte acuático esencial para la vida diaria. Antes de que los puentes y túneles facilitaran el cruce, estos barcos eran la única opción para miles de trabajadores que vivían en Brooklyn o Staten Island, pero laboraban en Manhattan. Las terminales bullían de actividad desde las primeras horas de la mañana. Grand Central Depot era la principal terminal ferroviaria de la ciudad, aunque el edificio que conocemos hoy aún no existía. La estación original manejaba los trenes que conectaban Nueva York con el resto del país. Miles de viajeros pasaban por sus andenes cada día, algunos llegando a la ciudad por primera vez, otros partiendo hacia aventuras en el oeste. Las calles de Nueva York eran un caos organizado de actividad constante. Carruajes, tranvías, peatones y vendedores ambulantes competían por el espacio. El ruido era ensordecedor, una mezcla de cascos de caballos sobre adoquines, campanas de tranvías y conversaciones en docenas de idiomas. Este era el precio del progreso, el costo de vivir en la ciudad más dinámica del mundo. La Estatua de la Libertad se alzaba en el puerto como el símbolo más poderoso de lo que América representaba para millones de personas. Inaugurada en 1886, la figura de cobre verde había recibido a incontables barcos cargados de inmigrantes, su antorcha prometiendo libertad y oportunidad. Para quienes llegaban después de semanas de travesía oceánica, la primera visión de la estatua era un momento de emoción indescriptible. Muchos lloraban, otros rezaban, todos sentían que finalmente habían llegado al lugar donde sus vidas podrían cambiar. La estatua no era simplemente una obra de arte o un monumento político, era la encarnación física de un sueño compartido por millones. El City Hall seguía funcionando como el centro del gobierno municipal, un elegante edificio de estilo federal que había servido a la ciudad desde principios del siglo XIX. Aquí se tomaban las decisiones que afectaban la vida de millones de personas, desde la construcción de nuevas calles hasta la regulación de los mercados de alimentos. La política de la ciudad era notoriamente corrupta, con máquinas políticas como Tammany Hall, controlando elecciones y distribuyendo favores a cambio de lealtad. Sin embargo, también había reformadores luchando por una ciudad más justa, periodistas exponiendo abusos y ciudadanos organizándose para exigir cambios. La democracia americana, con todas sus imperfecciones, estaba viva en estas luchas cotidianas. Los periódicos eran el principal medio de comunicación masiva, con docenas de publicaciones compitiendo por lectores en un mercado ferozmente competitivo. Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst libraban sus guerras de circulación, utilizando titulares sensacionalistas y precios bajos para atraer a las masas. Sus periódicos cubrían todo, desde crímenes espeluznantes
hasta escándalos políticos, desde eventos deportivos hasta las últimas modas de París. Para los inmigrantes existían publicaciones en yiddish, italiano, alemán y otros idiomas que les permitían mantenerse informados mientras aprendían inglés. Los periódicos no solo informaban, sino que ayudaban a crear una cultura compartida en una ciudad de extraños. La electricidad estaba transformando la vida urbana de maneras que apenas comenzaban a comprenderse. Las calles principales ya estaban iluminadas por faroles eléctricos que extendían las horas productivas del día. Los edificios más modernos contaban con ascensores eléctricos que hacían posible la construcción en altura. Thomas Edison había establecido su primera central eléctrica en Manhattan apenas 15 años antes, y ya la ciudad dependía de esta nueva forma de energía. Para 1898 era claro que la electricidad cambiaría todo, aunque nadie podía predecir exactamente cómo. La ciudad estaba literalmente iluminándose, preparándose para un nuevo siglo de innovación. Ahora quiero traerte al presente y mostrar cómo lucen estos lugares hoy. Gracias por estar aquí, y si tienes pensamientos o sugerencias para futuras ciudades, compártelas en los comentarios. Vamos a ello. El puente de Brooklyn sigue en pie después de más de un siglo. Sus cables de acero y torres de piedra caliza tan imponentes como siempre. Los carruajes y tranvías han sido reemplazados por automóviles y ciclistas, pero los peatones aún cruzan por el mismo paseo elevado que maravillaba a los neoyorquinos de 1898. El puente ha sobrevivido tormentas, guerras y el paso implacable del tiempo, convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Wall Street continúa siendo el centro financiero de América, aunque los edificios de piedra del siglo XIX han sido reemplazados por rascacielos de cristal y acero. Los corredores de bolsa ya no gritan en el piso de operaciones, sus funciones asumidas por algoritmos y computadoras. Sin embargo, el espíritu de ambición y riesgo que definía el distrito hace más de un siglo sigue presente en cada transacción. Ellis Island cerró como centro de inmigración en 1954 y hoy funciona como museo dedicado a honrar la memoria de los millones que pasaron por sus puertas. Los edificios han sido restaurados y visitantes de todo el mundo vienen a buscar los registros de sus antepasados, conectando con historias de sacrificio y esperanza que dieron forma a la nación. El Lower East Side ha sido transformado por décadas de gentrificación, con boutiques de moda y restaurantes ocupando espacios donde antes había talleres de confección y vendedores ambulantes. Algunos edificios de tenements sobreviven como testimonios de una época más dura, y el Museo del Tenement ofrece un vistazo a las condiciones que enfrentaban los inmigrantes hace más de un siglo. La Quinta Avenida sigue siendo sinónimo de lujo, aunque las mansiones de los millonarios han dado paso a tiendas de marca y apartamentos de alto precio. Central Park permanece como el pulmón verde de Manhattan, visitado por millones cada año que buscan el mismo escape de la vida urbana que buscaban los neoyorquinos de 1898. La Estatua de la Libertad continúa alzándose en el puerto, su antorcha visible para los barcos que llegan a la ciudad. Ya no es el primer vistazo de América para los inmigrantes, pero sigue representando los ideales que atrajeron a tantos a estas costas. Los visitantes suben a su corona para contemplar la ciudad que se extiende ante ellos, la misma vista que maravillaba a quienes llegaban hace más de un siglo. Grand Central Terminal, completada en 1913, reemplazó a la estación original y se convirtió en una de las terminales ferroviarias más hermosas del mundo.